aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. ¿Y qué le dijo inmediatamente que hiciera? Levántate y bautízate. Inmediatamente, Saulo. ¿Sabe que el apóstol Pablo era un hombre de procedencia dudosa? Venía de matar cristianos. Increíble, ¿verdad? Mucho del cristianismo en este tiempo le hubiese dicho: vamos a esperar para ver si creyó en serio. Eduardo está aquí, qué bueno. Qué bueno, dice Eduardo y Vito. Pero inmediatamente el Señor le dice a través de Ananías: ahora pues, ¿qué te detiene? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Y exactamente tenemos dos formas de hacerlo. Uno a nuestra manera y otro a la manera de Dios. A nuestra manera decimos: vamos a ver si verdaderamente está en serio, y le bautizamos. Mi cuñado, hace un tiempo, él iba a otra iglesia, ¿no? Y bueno, un domingo vino a la iglesia y yo lo vi: cuñado, ¿cómo está? Y eso, no fue a su iglesia. Me dijo: no, cuñado, me vine, estoy bravo. Creo que esa vez le habló el hermano Oscar, creo que fue el que le habló. Un hermano habló con él. Y después: ¿pero por qué está bravo? Me dijo: no, cuñado, yo me quería bautizar, quiero obedecer al Señor, pero me hicieron el examen de bautismo y lo raspé. Me hicieron el examen de bautismo y lo raspaste. ¿Y qué pregunta raspaste, Julio? Yo: no, me preguntaron que era el Pentateuco y no supe contestar y me rasparon y no me bautizaron. Pero tú sabes que tal prueba no existe en la Biblia. Al apóstol Pablo no le hicieron el examen de bautismo para ver si se podía bautizar, porque inmediatamente cuando uno cree en el Señor, según lo que enseña la Biblia, acto seguido, en obediencia, obedecemos al Señor en el bautismo. Acto seguido, o sea, lo podemos ver no solamente en este versículo. Yo no te puedo apoyar una doctrina de la Biblia en un solo versículo, pero no hay un solo versículo. Si vamos al libro mismo de Hechos, capítulo 8, vamos a encontrar esa historia tan importante, ¿verdad? Que sabemos de aquel hombre que se bautizó inmediatamente creyó. Pero mucho más allá, como decía el hermano Félix en la primera hora, en la gran comisión nos da el mandamiento, el imperativo. Dice: por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandamiento? Ir y hacer discípulos. Y después nos da la fórmula. Lo primero que se hace para ser un discípulo es bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice: y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Predicar el Evangelio. Lo segundo, después que la persona cree, así como se le dijo al apóstol Pablo: hermano, qué desconsiderado fue Ananías, ¿verdad? El apóstol Pablo venía de un choque emocional, perdió la vista, y este hombre, en vez de decirle: vamos a hacer para que recobre la vista, le dice: ¿qué te detiene? Levántate y bautízate. Pareciera un hermano desconsiderado, ¿verdad, Ananías? En vez de cuidar de que Pablo le volviera la vista, lo que hizo fue hablarle inmediatamente. ¿De qué le habló inmediatamente? De que se bautizara, de que obedeciera al Señor. Y si usted ya aceptó al Señor como su Señor y su Salvador, ya usted hoy puede decir: pastor, yo estoy 100% seguro de que si yo me muero hoy, yo voy al cielo porque ya arreglé mis cuentas con el Señor. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Dice: ¿qué te detiene? Levántate y bautízate. Y después dice: lava tus pecados invocando su nombre. Ahí, hermano, hay un contexto con respecto a lo que el apóstol Pablo está hablando. Ahora, en esta mañana, esta tarde ya, sí, ya tenemos 12 y 15. Quisiera hablarte de los 4 propósitos por los cuales el Señor
salvó al apóstol Pablo y es exactamente los propósitos por los cuales el Señor nos salva a nosotros. Luego de que el apóstol Pablo sale de Mileto a Éfeso, vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 22. Hechos capítulo 20, versículo 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. El apóstol Pablo sale de Mileto a Éfeso y ahora dice que va a Jerusalén. Ahora hay un grupo de personas que le están hablando a él de lo difícil y peligroso que era hacer ese viaje. En Hechos capítulo 21, versículo 4, encontramos la primera persona. 21, versículo 4 dice: y hallados los discípulos, dice, nos quedamos allí 7 días y le decían a Pablo por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. Pero el apóstol Pablo tenía un plan en su corazón de llegar a Jerusalén. En el capítulo 21, en el versículo 10, nuevamente consigue a alguien que le dice que no fuera. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atado los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Nuevamente lo advierten, hermano. Era peligroso que el apóstol Pablo subiese a Jerusalén. Por eso los discípulos le decían que no subiera. Por eso es que este hombre llamado Agabo fue y le habló y le dijo: mira, Pablo, es peligroso que vaya. Y en el versículo 12 ahora dice: y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora toda la iglesia le dice: Pablo, no vayas a ese lugar porque es un lugar peligroso. Pero entiéndame esto: no hay algo que pueda detener a una persona que tiene un propósito establecido en su corazón. Amén. Hay que tener planes. Hermano, le voy a decir algo: las motivaciones o estar motivado es bueno, pero no siempre vas a estar motivado. Hay un momento de tu vida donde vas a tener que caminar por convicción, con ganas o sin ganas. Vas a tener que hacerlo. ¿Ves? Sí, o ¿cuántos tienen un trabajo? A ver, ¿cuántos trabajan? ¿Cuántos trabajan? A ver, vamos a dar la mano. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos todos los días tienen ganas de ir a trabajar? Todos los días. No, pastor, yo todos los días me paro con una ganas de ir a trabajar. Es más, a veces casi que me despierto en la madrugada. Ay, ojalá amanezca rápido, porque tengo unas ganas de trabajar. ¿Quién se levanta así? A ver, ni uno. No hay uno. ¿Qué es eso? Ay, quiero irme a trabajar, pastor. A mí me encanta trabajar. No, hermano, hay momentos que no queremos ir a trabajar, ¿amén? Pero tenemos que ir porque hay una responsabilidad que cumplir, ¿amén? Eso se llama convicción. Sí, no estás motivado, no estás entusiasmado, pero hay una responsabilidad que tú y yo necesitamos cumplir y por eso salimos cada día. Más sabroso es quedarse en la cama durmiendo, ¿verdad que sí? Oye, sí, sabroso quedarse en la cama durmiendo, pero el que vive en la cama come cama, ¿verdad? Entonces, como no se come la cama, tenemos que salir a producir lo que vamos a comer, porque la palabra de Dios dice que del sudor de su frente el hombre debe esforzarse y comer, hermano. Hay que trabajar, hay una responsabilidad en trabajar. Ahora te estoy hablando acerca de tener un propósito. Habían personas que le estaban diciendo al apóstol Pablo: no vayas. Hermano, si el apóstol Pablo hubiese estado buscando una excusa para no ir, simplemente ahí tenía 3 buenísimos. Hace un tiempo estaba un joven acá con nosotros y lo mandé a hacer una diligencia. Le dije: hombre, dijo, vaya, hágame esta diligencia. De hecho, era para él mismo, haz esto, y le expliqué cómo lo iba a hacer. Y luego llegó y no hizo la diligencia que lo mandé. Y le dije: ¿y qué pasó? ¿Por qué no hiciste la diligencia? No, mire, pastor, primero sí me costó agarrar carro. Ok, pero llegaste. Pues sí, después llegué. Y cuando llegué, pastor, había una cola, pastor. No, pastor, una cola increíble. Y ajá, ¿y qué pasó? No, bueno, hice la cola y después me pidieron un papel y no tenía ese papel, pastor. Y yo dije: bueno, esto no es de Dios. Yo me voy para mi casa. Hay gente que le inventa señales a Dios. Hermano, yo le voy a decir algo. Si viene la oposición, busque solución. Amén.
Si hay oposición, busque solución. No, no, es que, no, mire, yo iba a trabajar y comenzó a lloviznar. Y yo dije, no, esto como que no es de Dios, yo no voy a trabajar. No, yo iba a ir para la iglesia y bueno, se me presentó justamente que llegó el agua. Mire, si usted tiene el plan de venir a la iglesia, si llega el agua, véngase para la casa de Dios, ¿amén? Véngase para la casa de Dios. ¿Cuántas veces decimos, no, lo que pasa es que estaba esperando que llegara tal situación y no me vine para la iglesia y resulta que terminé el servicio y todavía no ha resuelto lo que quería resolver? Porque primeramente buscamos el rostro del Señor, ¿amén? Hay que tener decisión y plan en nuestra mente. El apóstol Pablo tenía una meta de llegar a Jerusalén. Y aunque los discípulos le dijeron que no, y aunque Agabo le dijo que no, y aunque los discípulos nuevamente le reconvinieron que no fuera, mira lo que dice en el versículo 13, dice, al oír esto le rogamos nosotros, versículo 12, y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, verso 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Cuál es la lloradera? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Un tipo con decisión. Un hombre con propósito en su vida. Versículo 14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y le voy a decir algo, lo mejor que puede pasar en nuestra vida es lo que está sujeto a la voluntad de Dios. No lo persuadieron. El apóstol Pablo llegó a Jerusalén, capítulo 21, versículo 17. El apóstol Pablo llega a donde él tenía planeado ir. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el apóstol Pablo llegó. Hermano, le voy a decir algo y es importante que me prestes atención en esto que te voy a decir. Como cristianos podemos tener cualquier lucha en la vida, pero cuán importante es la solidaridad entre los hermanos, ¿ven? Porque con que el apóstol Pablo iba a sufrir dificultad, la primera impresión al llegar a Jerusalén fue que había un pueblo de Dios esperándolo con gozo. Había un pueblo de Dios esperándolo con alegría. Estando en Jerusalén fue arrestado y encarcelado por falsas acusaciones. Comenzó a cumplirse lo que se le había dicho. Hechos 21, 27 dice la palabra de Dios, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es aquel hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Tengan cuidado con lo que inventan. Amén. Este es muy aparte, pero tengan cuidado con lo que inventan. Ellos pensaron que lo habían visto en el templo y hay gente que saca unas conclusiones a base de suposiciones o a base de imaginaciones. Amén. No, es que a mí me pareció que vi. Si usted no está seguro, usted mejor no se mete en problemas porque la boca es peligrosa. Amén. Esta también es aparte. No estoy hablando de este tema, pero como hay gente que le gusta imaginarse cosas y se crean una película en la mente de lo que se imaginaron, entonces es importante agarrar estos pequeños tips que nos da la palabra de Dios para sacarle provecho. Ahora dice acá la palabra de Dios, volvemos al tema, versículo 29 dice, porque antes habían visto en la ciudad Trófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo lo arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Estaba alborotada. Dos cosas, le voy a decir algo. De una o de otra manera Pablo iba a ser arrestado. Entiéndame esto, hay cosas, hermano, buenas que no vamos a poder evitar. Cuando el plan de Dios es bendecirnos en alguna área, usted tenga tranquilidad y tenga paz, que la bendición de Dios para la vida de nosotros, nadie nos la va a quitar porque viene de Dios, amén.
Pero también tiene que entender algo, a veces hay dificultades que son necesarias en nuestra vida. Y hagamos lo que hagamos, va a llegar. Pero Dios sigue estando en control. ¿Amén? Dios sigue estando en control. Ay, no, lo que pasa es que si yo hubiese hecho o si yo no hubiese... No, hermano, hay cosas que simplemente van a acontecer porque vienen de parte de Dios. Ahora, luego del apóstol Pablo presentar una defensa del pueblo que se le acusaba, él relató su conversión. El apóstol Pablo relató cómo él conoció al Señor. Y yo le voy a decir algo. Si usted no puede recordar ni relatar cuándo usted conoció al Señor y cuándo usted se arrepintió de sus pecados y cuándo usted le aceptó como Señor y Salvador, lo más seguro es que usted no sea salvo. Porque ese momento no se olvida. Ese momento no se olvida. Yo recuerdo el día que fui salvo. Yo recuerdo claramente el día que fui salvo. Yo no sé si usted pudiera recordar ese día, pero si usted dice, yo sé que soy salvo, no me acuerdo cuándo fue, pero yo sé que soy salvo, yo más bien le aconsejo que usted arregle su cuenta con el Señor. Porque es imposible conocer al Señor y no recordar ese momento donde Él vino a formar parte de nuestra vida. ¿Ven? El apóstol Pablo relata su conversión. Mira lo que dice ahí. El apóstol Pablo, en cada una de las acciones que toma en contra de los discípulos del Señor, dice que fue por celo. Hechos 22, versículo 6. Mira lo que dice. Pero aconteció que yendo yo al llegar a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Dice, yendo yo, ¿para dónde iba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo iba a asolar la sinagoga que estaban en aquel lugar. Y luego de ser confrontado por el Señor, el apóstol Pablo muestra la situación del corazón del hombre. Él no tenía problema alguno con el Señor, solo que no sabía en quién podía encontrar el Señor acá en la tierra. Versículo 7 dice, y caí y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Quiero hacer un paréntesis en esto. Yo creo que todo ser humano de una o de otra manera quiere buscar al Señor en su vida. ¿Amén? Todo ser humano. No solamente los que estamos aquí dentro de la iglesia, aún los que están allá afuera. ¿Sabe qué pasa? Que es difícil para del ser humano encontrar a Cristo en alguien que nos está dando testimonio. Es difícil encontrar al Señor en alguien que no está dando un testimonio correcto. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Muchos de nosotros lo sabemos, pero no voy a dar por asentado de que todos están conscientes de esta situación. El apóstol Pablo perseguía y asolaba a los cristianos, porque dentro de su mente el apóstol Pablo pensaba que el cristianismo era una secta que se oponía en contra del Dios de la Biblia. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Y cuando él va a asolar a un grupo de cristianos, es donde el Señor lo confronta. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero Pablo no sabía que él estaba persiguiendo al Señor. Pablo pensaba que él estaba hablando o que estaba a favor del Señor con lo que hacía. El hermano felicitaba algo esta mañana con respecto a la apostasía. Un apóstata es quien niega al Padre, un apóstata es quien niega al Hijo y un apóstata es quien niega al Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, de boca, nadie niega al Padre, nadie niega al Hijo y nadie niega al Espíritu Santo. Todos creemos en Él, ¿sí o no? Y allá afuera hay gente que cree lo mismo. Pero tú sabes cómo una persona niega al Padre, niega al Hijo, niega al Espíritu Santo, renegando de la obra que Él hizo, de los mandamientos que Él dejó. Cuando el hombre no vive conforme a lo que enseña la palabra de Dios, es un tipo de apostasía. Es una forma de no estar a favor de lo que Él ha mandado. Y era lo que pasaba en la vida del apóstol Pablo, y por eso es que él pregunta, ¿quién eres, Señor? Luego de saber quién era el Señor, asume una actitud de humildad. Amén. Luego de conocer al Señor, él asume una actitud de humildad, realizando una pregunta sumamente importante. Y él dice, ¿qué quieres que haga? Lo primero es conocer al Señor. Y lo segundo es preguntar al Señor qué quiere que haga. Hermano y amigo que nos visita, no existe una persona en este cuarto con el cual Dios no tenga un propósito. Amén. ¿Tú sabes qué pasa? Que a veces nos da miedo decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Usted cree que usted está aquí en esta mañana por casualidad? Usted no está aquí en esta mañana por casualidad. Dios lo trajo.
Y cada vez que tú te expones a escuchar la palabra de Dios, es Dios mostrándote que hay un propósito dentro de tu vida. Pero a veces necesitamos tener la valentía de voltear hacia el cielo y decirle: ok, Señor, está bien, yo estoy acostumbrado a hacerlo a mi manera, pero yo hoy quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. Usted sería tan valiente hoy de voltear hacia el cielo y decirle: Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Nos cuesta. ¿Tú sabes por qué en ocasiones nos cuesta preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Le voy a explicar por qué nos cuesta. Porque todavía no estamos dispuestos a obedecerle a un 100%. No, pues yo voy a seguir escuchando. Yo voy a seguir esperando. Oiga, no prolongues el plan de Dios en tu vida. Yo te puedo decir de primera mano y puedo darte fe de que de lo único que uno se arrepiente cuando termina de rendirse en la mano de Dios es de no haberlo hecho antes. Voy a esperar. Yo voy a esperar. ¿Esperar qué, mi hermano? Esperar que ya sabemos el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto. Hemos comprendido de que el Dios de los cielos tiene un plan para nuestra vida. Lo único que hace falta es preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Ojalá pudiéramos tener esa valentía en esta mañana, en esta tarde, y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero muchos de nosotros ya sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros y no queremos hacer. El joven rico, en los movimientos calvinistas enseñan de la gracia irresistible. No, es que cuando Dios quiere algo contigo, tú no te vas a poder resistir y no importa cuánto luche, lo vas a tener que hacer. No, hermano, la gracia no es irresistible. La gracia no es irresistible. Dios le entregó al hombre un libre albedrío para que decidiera qué iba a hacer y qué no iba a hacer, qué iba a aceptar y qué no iba a aceptar. A propósito, el libre albedrío es la única herramienta que nosotros tenemos para demostrarle a Dios que aunque yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera hacer, yo voy a elegir por él. Para eso Dios nos ha entregado ese libre albedrío. Y ahora el apóstol Pablo le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago con mi vida? Y esa es la pregunta del ser humano, hermano, a diario. Hermano, lo pregunta en la licorería, lo pregunta detrás del vicio, lo pregunta detrás de los placeres. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Pero la persona más indicada para hacerle esa pregunta es a nuestro Señor. ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Eso está en el versículo 10. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Y le dijo: ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Ya el Señor había preparado a alguien en Damasco, porque Dios nunca te va a mandar a un lugar donde no haya alguien preparado para enseñarte. Amén. Hechos 22:12 dice la palabra de Dios: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Hermano, entiéndeme esto. El apóstol Pablo dice que vio una luz cuando se enfrentó con el Señor. Pero ya luego que él recobra la vista, la primera persona que él miró fue un cristiano, Ananías. ¿Sabe qué quiere decir esto, mi hermano? De que como cristianos tenemos que tener buen testimonio, porque hay unos que van a ver a Cristo a través de nosotros. Ananías era un hombre de buen testimonio, y cuando el apóstol Pablo recobra la vista, inmediatamente ve a este varón allí parado, dispuesto a ayudarlo, y allí conoce quién fue su primer contacto como creyente. Ananías, un creyente bueno, piadoso y de buen testimonio, como lo dice allí en el versículo 2 y en el versículo 13 dice: vino a mí acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. El apóstol Pablo le está echando el cuento a los que se le llevaron preso, y en ese momento le mostró los 4 propósitos por los cuales Dios le salvó. Y son los mismos 4 propósitos por los cuales Dios salva a una persona en este tiempo. Ahora, entiéndeme algo: salvación no es meterse evangélico. ¿Amén? Amén. Salvación no es meterse evangélico. Salvación, no, pero es que mira, yo no entiendo. Óyeme, qué cosa tan increíble. No, es que a mí me cuesta aceptar al Señor porque después voy a tener que cambiar algunas cosas en la vida. ¿Qué tan bueno ha tratado este mundo al hombre que le cuesta dejar al mundo y acercarse a Dios?
¿Qué tan bueno? No, es que yo tengo tal hábito, es que yo tengo tal vicio, es que yo tengo tal forma de mi vida y yo no quiero cambiar eso. Oiga, todo lo que el mundo ofrece es pasajero y es vanidad, pero lo que Cristo ofrece es permanente. Amén. Versículo 14 dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y la primera razón por la cual Dios salva a un hombre es para eso, para que conozca la voluntad de Dios en su vida. A lo mejor tú estás acostumbrado a hacer tu voluntad, a lo mejor usted estaba acostumbrado a hacer lo que usted quería, a lo mejor usted era de esos que sacaba su cartera y sacaba su cédula y la pegaba contra la mesa y decía: ¡pah! Soy mayor de edad con cédula de identidad. Y hacíamos nuestra propia voluntad. Le voy a decir algo: la voluntad del hombre siempre es incompleta. Sí, la voluntad del hombre siempre trae problemas y dificultades. Y el Señor, hermano, hasta este punto veía que el apóstol Pablo hacía su voluntad. A quien quería asolar, asolaba; a quien quería matar, mataba; a quien querían correr, corrían; la sinagoga que querían destruir, la destruían. Eso lo hizo el apóstol Pablo bajo su voluntad. Igualmente, hermano, antes de conocer al Señor, hacíamos nuestra voluntad, lo que agradaba a la carne, lo que agradaba a nuestra vida, lo que a mí me gustaba. Pero ahora se marca un antes y un después. Ahora conozco al Señor, y lo primero que necesito al conocer al Señor es conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y te tengo una noticia: la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Tu voluntad y la mía nos mete en problemas. Amén. Mi voluntad me metió en muchos problemas, por eso no quiero nada con ella. Mi voluntad me metió en unas dificultades terribles, por eso yo no quiero nada con mi voluntad. No me interesa obedecer a mi voluntad, aunque esta carne todavía le gusta que yo obedezca a mi voluntad. Tengo siempre dos opciones a la hora de tomar una decisión. Hay una que me dicta el corazón y el corazón me dice: haz esto y esto y esto. Y después voy a la Biblia, que es la voluntad perfecta, y me dice que haga algo diferente. ¿Y tú sabes cuál es mejor? La del Señor. Siempre será mejor la voluntad del Señor en nuestra vida. Ahora, la primera razón por la cual Dios salva a una persona es para que tú conozcas la voluntad de Dios sobre tu vida. ¿No te gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No tienes que ir al brujo para que te saque la bola mágica y te voy a ver el futuro. No, ya Dios tiene su voluntad en ti. Amén. Dios tiene su voluntad en ti. No hay nada más seguro para nuestra vida que la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no será mostrada a alguien que no tiene deseo de obedecer. Bueno, yo quiero que Dios me diga cuál es su voluntad conmigo para ver si le obedezco. No, papá, ahí te vas a quedar esperando. Ahí te vas a quedar esperando. Hermano, entiéndame algo. Nada de lo que pasa en nuestra vida está fuera del plan de Dios. Amén. Pastor, hasta este problema, nada de lo que pasa en nuestra vida está fuera del plan de Dios. Hace tiempo leía un libro, no recuerdo el título, pero decía que el cristiano que confía en la soberanía de Dios puede tener paz en cualquier situación que se le presente. Y más que cualquier cosa, necesitamos confiar en la voluntad de Dios para nuestra vida. Esta semana meditaba un poquito en el libro de Segunda de Reyes, cuando aquella mujer sumanita dice que no había podido tener hijos, y luego el profeta Eliseo ora por ella y tiene un hijo, y dice que aquella mujer cuidaba a su hijo, pero un día el hijo enfermó y es que el hijo murió de aquella mujer, y aquella mujer sube atribulada al profeta y le dice: ¿por qué te burlaste de mí? Yo te dije que yo no podía, ¿y por qué lo hiciste? Y hermano, ahí se manifestó el poder de Dios. El Señor agarró, el profeta agarró y fue y estuvo con el niño, y el niño resucitó. Es importante cuando Dios hace la obra y nosotros podemos tener confianza en lo que Él hace. ¿A ti no te gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Aquí en esta iglesia no te vamos a profetizar.
Pero si tú lees la Biblia, tú la vas a encontrar. Aquí en esta iglesia no te lo vamos a profetizar. Yo no te voy a decir, aquí hay una persona, no sé qué más, porque eso es brujería. Eso es brujería. Si yo, aquí hay una persona que ahorita está pensando cuándo este pastor va a terminar la predicación. Pasa para acá, es contigo, y te pasan todo. ¿Será que este pastor no se acuerda de que en la tarde tenemos la deposición y tenemos que ir a cocinar? Estoy profetizando, ¿verdad? Sí. No, yo no voy a hacer eso. Pero yo le voy a decir algo. Yo estoy seguro de que usted no está aquí por casualidad. Amén. Usted no está aquí porque lo obligaron. Es que a lo mejor los muchachos, un papá en la mañana que le dijo, usted se para que se va conmigo para la iglesia. Y de repente el muchacho, yo estoy aquí porque mi papá me obligó. No, papá, tú no estás aquí porque te obligaron, tú estás aquí porque Dios te trajo. Y hay algo que tú necesitas oír. Ahora, lo primero que necesitamos entender es que Dios salva a un hombre para que conozca su voluntad y la obedezca. Número 2, para que pongas tu mirada en el Señor. Amén. Ahorita la mirada de todos está en el dólar. Pastor, y usted no ha visto cómo va ese dólar, pastor, para arriba. Y hermano, nuevamente empezó la presión, la angustia, que el dólar sube, y todos los productos suben, hermano. Sí, hermano, yo soy tan venezolano como tú y sufro las mismas cosas que sufre el venezolano. Aunque también lo voy a ser bien sincero, yo creo que toda esta conmoción es algo que el diablo está utilizando para distraernos. Gracias al Señor que mucha parte del comercio se ha concientizado y el dólar te lo cobran al oficial y todas estas cosas. O sea, hermano, tenga paz en el Señor. Amén. Tenga paz en el Señor. Ponga su mirada en Cristo. La segunda razón por la cual el Señor salvó al apóstol Pablo, versículo 14 dice, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Número 2, para que veas al justo. Y al referirse al justo, está hablando de nuestro Señor. Amén. Porque aquí en esta tierra no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, porque todo se desvía. Pero hay un lugar donde tú puedes poner tu mirada y es en el Señor. Amén. Hebreos capítulo 12 dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, desponémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, el cristiano tiene que aprender a poner su mirada en el Señor. Amén. El cristiano tiene que aprender a poner su mirada en el Señor. La Biblia dice que no ponga la mira en las cosas de este mundo porque son pasajeras. Este mundo pasa, hermano. La Biblia dice que pronto pasa y volamos. Lo tercero por la cual el Señor salva a una persona, dice versículo 14, allí donde estamos leyendo. Los 4 puntos están en ese versículo 14. Dice, Él te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas el justo y oigas la voz de su boca. Oigas la voz de su boca. La tercera razón por la cual Dios quiere salvarte es para que escuches su voz. La Biblia dice, y dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son ovejas del Señor no oyen la voz del Señor y no le siguen. ¿Tú quieres saber quién es tu pastor? Espiritualmente hablando, ve a quién está siguiendo. Si sigues la corriente de este mundo, bueno, la corriente de este mundo es quien te pastorea. Pero necesitamos decir, como decía el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Tú sabes por qué el salmista decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor? Porque sus oídos estaban atentos siempre a lo que su pastor decía. Qué bonito es ser pastoreado por el Señor. Oír, ¿qué es oír? Estar sumamente atento y convencido. Oír, porque hay gente que escucha, pero no oye. Hay gente que, como le decían los viejitos antes, le entra por aquí y le sale por allá. Pastor, ¿y por qué me pasan tantas cosas? Porque no estás oyendo detenidamente, porque cuando oímos la voz de Dios, Dios guarda de nuestra vida. Y por último, aquí entra la parte de misión. Lo último,
por la cual Dios salva a un hombre. Hechos capítulo 22, versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Lo último por la cual Dios salva a un hombre, hermano, y es por lo que Dios te salvó, es porque somos instrumentos en las manos de Dios para presentarle el Evangelio. Amén. Dentro de la iglesia no hay personas que Dios escogió para que sean ganadores de alma y unos que no. Todos tenemos una responsabilidad para predicar el Evangelio. Todos tenemos una responsabilidad. No todos quizás con el mismo tiempo. Gloria a Dios por el que está a tiempo completo y puede presentar el Evangelio todos los días. Amén. Pero tiene que haber un momento de tu vida donde tú decidas presentar el Evangelio a otras personas. Si usted no está ganando almas, usted está en desobediencia con el Señor. Ser testigo de Dios a todos los hombres de lo que ha visto y de lo que le ha permitido ver. Mateo 28, 19 y 20 dice que es a todas las naciones. Marcos 16, 15 dice que es a toda criatura. Mateo 28, 19 dice también que es por todo el mundo. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que es hasta lo último de la vida. Dígame usted que no hay nada que hacer, si hay que llegar hasta lo último de la tierra. Lo primero que quiero decir para terminar es, si usted no ha aceptado al Señor, usted necesita a Cristo como su Señor y Salvador. No posponga el propósito de Dios dentro de su vida. Y lo segundo que voy a decir, si usted es hijo de Dios, usted no es soldado a su propia defensa. Hay un plan de Dios para su vida. Lo único que tenemos es que apegarnos al hacer la voluntad de Dios. Ojalá que en esta mañana nosotros podamos decir, quiero oír la voz de Dios, quiero conocer su voluntad, quiero poner mi mirada en el Señor y quiero ser útil en sus manos para que otros conozcan del Evangelio. Todo cerrado, toda cabeza inclinada.